todos. Esta es la primera videolección que os voy a subir a la Moodle. Y va a ser una lección sobre cableado estructurado. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Bueno, pues cuando dábamos clases presenciales trabajábamos muchos conceptos relacionados con el cableado estructurado y también trabajábamos muchos conceptos de instalaciones eléctricas. Este año, y dadas las circunstancias excepcionales que tenemos, pues suprimiremos la parte relativa a instalaciones eléctricas y solamente veremos los aspectos relacionados con la instalación de la red de ordenadores propiamente dicha. En principio, vamos a dividir esta unidad en dos lecciones en vídeo, ¿vale? Una primera en la que os explicaré en qué consiste el cableado estructurado y otra segunda en la que veremos las recomendaciones que se le hacen a los instaladores para que su trabajo cumpla la normativa, ¿no? Porque realmente eso es lo que es el cableado estructurado. El cableado estructurado es un conjunto de normas internacionales que regulan cómo se debe hacer una instalación de red para que quede tan bonita como las que estáis viendo en la foto y para que sea fácil de mantener y no de problemas a lo largo de los años. Bien, bueno, pues lo primero que tenéis que pensar es que bueno, hay un montón de normativas relacionadas con el cableado estructurado, un montón, internacionales, como digo, y cada una tiene 300 páginas. Entonces, en vez de que os las leáis todas, lo que hemos hecho es un pequeño resumen de las cosas más importantes que debe saber un instalador de redes para desempeñar su trabajo de acuerdo a la ley, ¿vale? Bien, en principio, pues como veis en esta diapositiva, en esta foto, un edificio, cuando lo cableamos, pues tiene una estructura concreta, ¿no? Ese cableado. El cableado se compone de una serie de partes, de subsistemas, que le llaman. Por un lado, suele haber un punto que se llama de entrada de servicio, que es donde llega básicamente la conexión de telefonía, ¿vale? Normalmente lo que hay aquí dentro pues son los routers, ¿vale? De forma que una vez que llega el servicio de telefonía o de electricidad, que también puede llegar aquí a la entrada del servicio, a esta sala, que se llama el repartidor del edificio, pues va a un armario y en este armario habrá un switch desde el que salgan cables, como ya sabéis, a cada una de las plantas del edificio. Sale un cable para cada planta, ¿de acuerdo? Si mandamos un cable a esta planta y de aquí a esta y de aquí a esta, estamos yendo contra la normativa, ¿de acuerdo? Las plantas no se pueden conectar una a otra, una a otra, una a otra y ya está. Eso se puede hacer opcionalmente, pero lo que es obligatorio es que desde el repartidor del edificio, que suele estar en el sótano o en la primera planta, se mande un cable a cada una de las plantas. Estas habitaciones que veis aquí se llaman los repartidores de planta. ¿Por qué? Pues porque hay uno en cada planta, ¿vale? De ese repartidor de planta va a salir el cableado hasta cada puesto de trabajo de cada usuario. De forma que tenemos la entrada de servicios, que es por donde es como la acometida de un edificio, ¿no? Es por donde llega la luz, el teléfono, etcétera. El repartidor del edificio, que es, digamos, la sala principal donde están los servidores normalmente y donde está el router o los routers. Y ahí hay un armario donde hay algún switch, normalmente de fibra, desde el que sale un cable a cada una de las plantas del edificio. Estos serían los repartidores de planta. A este cableado que va subiendo por el edificio se le llama cableado vertical. También se le puede llamar cableado troncal o backbone. Backbone es el término en inglés para referirse a la columna vertebral. Este cableado vertical tiene en cierto modo la forma de una columna vertebral, ¿no?
Y esto, que se llama el cableado horizontal, el que está en una sola planta, digamos, lo que sale de aquí, del repartidor de planta, a todas las máquinas de la planta, a eso se le llama cableado horizontal. Y a cada puesto de un usuario se le llama área de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues esas son las partes en las que se divide la instalación de red de cualquier edificio. En función del tamaño del edificio, pues tendrá unas características u otras. Pero lo habitual es que el cableado vertical vaya o en fibra óptica o en UTP o STP de categoría 7. Es decir, el cableado vertical interesa que sea lo más rápido posible. Y el cableado horizontal, pues normalmente va con UTP de categoría 6 y ya está, porque no necesita tampoco mucho ancho de banda. ¿De acuerdo? Bien, en muchas instalaciones no aparecen todos los subsistemas, pero bueno, lo que sí suele aparecer es, esto sería el repartidor del edificio, por ejemplo, voy a ir muy rápido, ¿vale? El cableado troncal, como digo, que interconecta el cuarto de comunicaciones, también llamado repartidor del edificio, con los repartidores de cada una de las plantas. El cableado horizontal, que va desde las rosetas de cada uno de los usuarios hasta el repartidor de planta. Y el área de trabajo, que incluye los componentes que van desde la roseta hasta el ordenador, ¿no? El latillo del puesto de trabajo, la roseta y el ordenador. Eso sería el área de trabajo. ¿De acuerdo? Hay una normativa que obliga a que con mucho el latillo de armario tenga 6 metros, ¿vale? El cableado horizontal como máximo 90 y el latiguillo del puesto de trabajo, el que va de tu ordenador a la roseta, como máximo tenga 3 metros. Esto da un total de 99 metros, ¿de acuerdo? En Andalucía hay una normativa más estricta de la Junta de Andalucía que obliga a que el cable horizontal no sea mayor de 80 metros para que haya menos atenuación, ¿vale? Bien, bueno, estos son fotos de patch panel, de armario, todos lo habéis visto ya. Y bueno, ¿cómo funciona esto del repartidor de planta, repartidor de edificios? Bueno, pues si os fijáis en este gráfico, veremos que estos son las tomas de telecomunicaciones, es decir, los puestos de los usuarios, digamos, y se conectan todas las tomas de usuarios de una misma planta, se conectan a un repartidor de planta. Y este repartidor de planta siempre va a estar conectado a un repartidor de edificio, ¿vale? Todos los repartidores de planta van a estar conectados a al repartidor del edificio. Pero opcionalmente también pueden estar conectados entre ellos. Imaginaos, por ejemplo, una empresa que tiene alquiladas 3 plantas de un edificio de oficina. Pues a lo mejor le interesa que entre los ordenadores de esas 3 plantas el ancho de banda sea muy bueno. Y entonces optan por conectar el repartidor de cada una de esas 3 plantas, conectarlos entre sí, ¿vale? Pero no es obligatorio. Es una opción que se ofrece cuando realmente queremos, pues a lo mejor que todas las plantas de un edificio, o que varias plantas de un edificio funcionen como una sola, porque pertenecen a una misma empresa. Pero lo que sí os vais a encontrar siempre es cada repartidor de planta conectado al repartidor del edificio. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hay varios edificios que forman un parque empresarial o un polígono industrial o un campus universitario, cuando forman un conjunto, digamos, esos edificios, nos podemos encontrar con otra figura que es el repartidor de campus, que conecta los distintos edificios entre sí. Es decir, hasta ahora en la imagen que habíamos visto, veíamos cómo se hace el cableado de un edificio. Cuando queremos que varios edificios estén conectados entre sí, normalmente en uno de ellos se pone una habitación que se llama repartidor de campus, donde hay un switch de fibra, este siempre es de fibra, donde se conecta un cable a cada uno de los edificios que quiero tener conectados. ¿Vale? A esto del RX no le echéis cuenta. Bien, ¿cómo se organizan los repartidores en un edificio? Bueno, pues los repartidores en un edificio normalmente se siguen una serie de normas. Los repartidores, os recuerdo que son las habitaciones donde van a estar los armarios, los switches y el equipamiento de comunicaciones, ¿no? Bueno, pues normalmente se recomienda que se encuentren en una posición baricéntrica dentro del edificio, es decir,
que no esté en una esquina de la planta o en un extremo de la planta del edificio, sino que esté más o menos en el centro. Los armarios se colocan en baterías, es decir, uno al lado del otro, pegados por un lateral, de forma que eso va a facilitar su refrigeración. Es muy importante la refrigeración en los armarios de servidores o en los armarios de comunicaciones. Entonces, normalmente lo que se hace es que se inyecta aire frío por delante de los armarios y atraviesa el armario y sale el aire caliente por la parte posterior, ¿vale? De forma que hay una serie de pasillos donde está el aire frío, que son a los que dan las puertas delanteras de los armarios, y otros pasillos dentro del cuarto de comunicaciones por donde va saliendo el aire caliente por la trasera de los armarios y se extrae con un extractor, ¿vale? La temperatura en un repartidor es una cosa absolutamente clave, de forma que y además es lo que más consume, de hecho, de forma que se busca pues la máxima eficiencia, y la máxima eficiencia se consigue pues creando esos pasillos fríos y calientes. Si no habéis entendido bien el concepto, porque no tengo aquí ningún gráfico, lo podéis buscar en internet, ¿vale? Buscáis pasillos fríos y calientes, cuarto de comunicaciones o algo así, y seguro que os sale una imagen o un vídeo donde se explica. De todas maneras, buscaré algún vídeo en el que se explique cómo se monta un cuarto de comunicaciones, ¿vale? Hemos dicho que los armarios se montan en batería, pues entre el lateral del último armario y la pared debe existir como mínimo medio metro. Y el ancho de un pasillo, sea frío o caliente, entre dos líneas de armarios, ¿no? Entre dos baterías de armarios, debe ser como mínimo de 1,5 metros. Por otro lado, las dimensiones mínimas que debe tener un repartidor, si es repartidor de planta son 7 metros cuadrados, si es repartidor de edificio son 10 metros cuadrados, y si es repartidor de campus, aquí le he llamado con otras siglas, pero esto es un repartidor de campus, serían 14 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, en resumen, los repartidores del edificio se colocan, o los de planta, se colocan en el centro más o menos de la planta y los armarios están en filas, ¿no? En batería. Vamos a ver ahora cómo calculamos cuántos puestos de trabajo va a haber en una planta de un edificio, cuántos armarios vamos a necesitar para todo ese equipamiento que va a llevar la planta del edificio y cómo se dimensiona eso, ¿no? Cómo se calcula. Bueno, pues es bastante sencillo. Hay unas normas para que nunca nos quedemos cortos. Realmente, cuando uno hace una instalación de red cableada, uno de sus temores es que el día de mañana hagan falta más puestos y se te quede corta la instalación, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay una normativa internacional también que nos dice lo siguiente. Nos dice que en una planta de un edificio de oficina, como mínimo, hay que poner una toma doble, 2 rosetas, para que nos entendamos, cada 10 metros cuadrados. Una toma doble por cada usuario que esté previsto. Es decir, si tengo previsto que en mi planta de mi edificio trabajen 20 usuarios, tengo que ponerle a cada uno de ellos una toma doble. ¿Por qué es una toma doble? Bueno, pues porque normalmente una es para el ordenador y otra es para telefonía IP, ¿vale? Para telefonía usando el mismo cableado de la red. Una toma doble por cada despacho que haya también. Y luego una toma simple, una roseta individual, por cada 200 metros cuadrados. Bueno, ¿para qué es esta roseta individual? Pues es para poder montar puntos de acceso. Es decir, para que el edificio también tenga red inalámbrica, ¿vale? Cada una de las tomas, pues normalmente se van a ubicar a 20 centímetros del suelo, excepto cuando las pongamos en pared, por ejemplo, que las podemos colocar a 1,1 metro, ¿vale? Entonces, este número de tomas, al final lo que se hace es que se suman entre ellos, ¿de acuerdo? Si tengo una sala de 100 metros cuadrados donde van a trabajar 10 usuarios, pues si son 100 metros cuadrados tendré 10 tomas dobles por la superficie de la sala, es decir, si hay 100 metros cuadrados son 10 veces 10 metros cuadrados, luego tengo que tener 10 tomas dobles. Y si hay 10 usuarios voy a tener otras 10 tomas dobles para cada uno de los usuarios. Ya serían 10 y 10, 20 tomas dobles. Si tuviera además 2 despachos en la planta,
del edificio, pues tendría otras 2 tomas dobles. 22 tomas dobles, que son 44 rosetas. Y tendría que tener también una toma simple para poder poner el punto de acceso, la red inalámbrica. Luego en total tendría 45 rosetas. ¿De acuerdo? Haremos varios problemas de esto y los iré explicando a medida que los hago, no os preocupéis. Para terminar, una vez que yo sé ya cuántas rosetas voy a necesitar en cada planta, ya puedo ver cuántos armarios voy a necesitar. ¿Por qué es importante saber cuántos armarios voy a necesitar? Porque en función del número de armarios, la habitación que yo dedique al repartidor de plantas deberá ser más grande o más pequeña, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues muy sencillo. Un armario normalmente se mide en U's. Las U's es una unidad de medida, se llama unidades de armario. Y normalmente un armario tiene 42 U's, es decir, 42 huecos donde puedo poner cosas, para que nos entendamos, ¿vale? Bien, ¿y qué recomienda la normativa? Pues la normativa recomienda que por cada 24 rosetas, por cada 24 tomas de usuario individuales, reserve una unidad de armario para el pass panel. Pues claro, en el armario tiene que ir un pass panel. Luego, por cada 24 usuarios también, o por cada 24 tomas de usuario, mejor dicho, ya sabéis que cada usuario lleva más de una toma, lo hemos visto justo antes. Por cada 24 tomas de usuario también va a haber un pasahilo. Un pasahilo es una pieza que se pone en el armario para poder organizar el cable interiormente, ¿vale? Y también tiene que haber otra unidad de armario por cada 24 tomas para los switches. La electrónica de red son switches, ¿vale? Claro, lógicamente, por cada 24 usuarios voy a tener un pass panel, un pasahilo y un switch, para que nos entendamos, ¿vale? Luego, si tengo fibra óptica en esa planta, por cada 12 enlaces de fibra, tengo que tener una unidad de armario para la bandeja repartidora, ¿de acuerdo? Y luego nos queda también el tema de la telefonía. La telefonía, los pass panel de telefonía permiten conectar a 50 usuarios. Luego necesitaremos una unidad de armario por cada 50 usuarios, ¿de acuerdo? Y para terminar, claro, si yo pongo switch en un armario, tengo que enchufarlos en algún lado. Normalmente, lo que se hace es que por cada 6 cosas que haya que enchufar, se reserva una unidad de armario. ¿Por qué? Pues porque las regletas que se pueden colocar en un armario rack tienen 6 huecos, 6 tomas para enchufar 6 cosas. De forma que en cada armario vamos a reservar, si hay 6 switches, pues vamos a reservar una unidad de armario para conectar esos 6 switches, ¿vale? Los pass panel, os recuerdo, por si alguien no se acuerda, que no hay que enchufarlo. Y los pasahilos tampoco hay que enchufarlo, porque son unas piezas que simplemente sirven para organizar el cableado, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cuántas tomas eléctricas hay en mi armario es cuántos switches hay. O cuántos servidores. Si en el armario comparto switches y servidores, también los servidores hay que enchufarlo, evidentemente, ¿vale? Normalmente se suelen poner 2 regletas por armario. De las 42 U del armario, 2 se reservan para enchufe. De forma que se pueden enchufar 12 switches, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que haya calculado todas las unidades de armario que necesito, tendré que dejar un 30% de margen para futuras ampliaciones, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo 240 usuarios, ¿vale? Pues necesitaré 240 son 10 veces 24, luego necesito 10 unidades de armario para los pass panel, otras 10 para los pasahilos y otras 10 para los switches. Total, ya van 30. 240 usuarios necesitaría 5 unidades de armario, 5 por 50, 250, ya sería suficiente para la parte de telefonía. Ya serían 35. Supongamos que tenemos una bandeja repartidora para enlazar con fibra con el repartidor del edificio. Pues ya tendríamos 36. Y como tenemos 10 switches, pues las bandejas repartidoras tampoco se enchufan. Lo único que tenemos que preocuparnos para enchufar son los switches. Como tenemos 10 switches, necesito 2 regletas. Pues ya serían 38 U's, 38 unidades de armario. En teoría eso cabe en un armario, porque un armario puede tener hasta 42 U. Pero como tengo que plantear un 30% de margen,
tengo que coger esas 38 unidades de armario y calcularle el 30%, que son aproximadamente 12 unidades más. 38 y 12 serían 50, luego no me cabe un armario, necesitaría colocar 2 armarios, ¿de acuerdo? Los armarios normalmente tienen una superficie de 80 centímetros de lado, 80 por 80. Salvo que sean armarios de servidores que en ocasiones son de 90 por 90. ¿De acuerdo? Bueno, pues afortunadamente el vídeo lo podéis ver varias veces para asimilar toda esta información. Y es necesario que lo hagáis porque lo siguiente que vamos a ir viendo son problemas en los que tendréis que calcular para un edificio concreto cuántas rosetas son necesarias, y a partir del número de rosetas tendréis que calcular cuántos armarios son necesarios. ¿De acuerdo? Primero haré yo un problema similar, os lo colgaré en vídeo y después pues os pondré un boletín de problemas para que lo resolváis vosotros. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.